Unidad de Víctimas Especiales. Esteban Arango Arroyo, Miguel Vázquez Mendoza, Rodrigo Almaraz Mayora. En esta práctica necesitamos entender qué dice el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Ambos son idénticos, la única diferencia que tienen es el tipo de fuente que utiliza el circuito que será analizado. Los teoremas de Thevenin y Norton ayudan a simplificar un circuito a una sola malla con una fuente y un resistor asociado que equivaldrían al comportamiento total del circuito. Ya va. ¿Qué tal, dragoncitos? Una vez más vamos a hacer otra práctica en el L3. Esta vez se tratará de el teorema de Thevenin y Norton. Un poco aburrida, pero ahí vamos. En el caso del teorema de Thevenin, la fuente que se utiliza en el circuito es de voltaje. Se analiza con un resistor en serie, en cambio para el teorema de Norton se utiliza una fuente de corriente cuyo resistor asociado está en paralelo. ¿Y cómo se hace el cálculo de estos circuitos equivalentes? Pues se debe seguir los siguientes pasos. Primero debemos identificar la impedancia de carga y quitar esta carga temporalmente. Segundo, marcar las terminales de la red restante de dos terminales. Tercero, calcular la impedancia asociada a la equivalencia de las resistencias del circuito, ajustando las fuentes a cero, es decir, reemplazando las fuentes de voltaje por cortocircuitos. Cuarto, una vez calculada la impedancia, se regresan las fuentes reemplazadas por cortocircuitos y se determina el voltaje del circuito abierto entre las terminales marcadas con anterioridad. Quinto, por último, se realiza el diagrama del circuito equivalente obtenido, cerrando las terminales y devolviendo la impedancia de carga a su posición. Para esta práctica los materiales que utilizaremos son un multímetro con puntas, una fuente de corriente directa de un canal, un protoboard, jumpers, cables tipo caimán, 5 resistores de las resistencias y cantidades siguientes, 2 de 220 ohms, una de 150 ohms y una más de 100 ohms. Para la primera actividad armamos un circuito con 5 resistencias, 5 de 100 ohms conectados en paralelo entre sí y a la vez en paralelo con un arreglo en serie de dos resistencias de 220 ohms y una de 150 ohms. Según el teorema de Thevenin, si suministramos un voltaje de 10 volts, el voltaje que mediremos entre las puntas A y B será de 0.002 volts y el valor de la corriente entre estos mismos puntos deberá ser de 0.055 amperios. Para la segunda actividad, se construye otro arreglo de resistores, esta vez solo con dos resistores conectados en serie, una de 330 ohms y la otra de 100 ohms. Cuando suministramos una tensión de 5 volts, de acuerdo con el teorema de Thevenin, el voltaje que deberemos obtener es de 0.05 volts y la corriente de 0.001 amperes. Para terminar, simulamos un arreglo con una fuente de corriente y como esta no existe, simplemente medimos el voltaje que necesitaba tener nuestra fuente para provocar una corriente de 15.1 mA. Una vez calibrada nuestra fuente, armamos el arreglo con dos resistores en paralelo, una de 330 ohms y una de 1000 ohms. De esta actividad solo medimos el voltaje. Aplicando el teorema de Norton, el voltaje esperado es de 1.5 volts. En cada una de las pruebas, los cálculos realizados se aproximaron mucho a los valores obtenidos en la medición, lo que comprueba la validez de estos dos teoremas para analizar circuitos a partir de circuitos equivalentes reducidos.